están en la piscina, ya no se juega más, se acabó, se acabó, se acabó. España en waterpolo femenino es campeona olímpica por primera vez en su historia. Éxito impresionante del waterpolo español. España gana por fin una final. No pudo en Londres, no pudo en Tokio, hoy sí ha podido aquí en París. Lo festejan las jugadoras españolas. España, oro olímpico en París. La plata para Mi nombre es Paula Leitón, tengo 24 años, juego en el Club Natación Sabadell. Mi pasión por el waterpolo la descubrí desde bien pequeñita, desde los 6 que empecé a hacer este deporte, que empezó dentro de mí la pasión por la que sigo jugando al waterpolo. Yo creo que si la Paula de 6 años mirara adelante y viera todo lo que ha conseguido, creo que volvería a hacerlo. Creo que volvería a apostar por el deporte que en ese momento nadie hacía, el deporte que eligió, a las amigas que ha tenido y a las compañeras que le han acompañado. Yo creo que lo volvería a hacer todo con los ojos cerrados. O sea, mi familia en mi carrera deportiva ha sido lo más importante que he tenido. Al final son el papel fundamental. Si me he caído me han levantado y si lo he hecho bien han estado ahí. Entonces creo que son lo más importante que hay para mí y lo que hacen que también sea el motor, ¿no? El motor de poder seguir hacia adelante. Mi preparación para mis primeros juegos en 2016 la recuerdo muy dura a nivel físico y eran muchísimas horas, entrenos muy duros que me requerían mucha atención. Al final yo no dejaba de ser una niña. Yo lo que utilicé para poder lidiar con todo lo que era, bueno, pues esta presión, requerí de pues, un psicólogo, ¿no? que me ayudara a visualizar el momento, a ayudarme pues, a gestionar, ¿no? Lo que era mi cabeza y gracias a eso pues, también ha sido lo que me ha llevado a estar bien y en sintonía conmigo misma. Es un mérito increíble representar a España, ¿no? Desde bien pequeña quería llegar ahí, entonces cuando llegas piensas que has tocado techo, ¿no? Que has llegado a tu tope. O sea, yo iba con expectativas muy altas, ¿no? de cumplir mi sueño. Recuerdo un momento muy bonito. He aprendido muchísimo de aquella oportunidad. Al final me enseñó que bueno, que se abrían caminos, ¿no? Que si trabajabas y luchabas, al final era pues todo ese sacrificio que he hecho durante muchos años, ¿no? Que he dejado atrás muchas cosas, al final veía su luz. La boya exige muchísimo físicamente, al final es una posición de mucho contacto y muy dura, te diría la más dura de todo el waterpolo, pero sí que es verdad que se tiene que entrenar mucho el que es tema físico, pues todo en el gimnasio, el tema de fuerza, el tema de explosividad, de inteligencia, o esa parte mental, ¿no? De entender el juego. La posición de los 2 metros en la boya, tú juegas de espaldas a la portería y tus compañeras de cara. En l'esport femení on la mirada que hi ha cap al món femení o cap a la dona sempre està més vinculada o va primer potser a lo que és un tema físic o visual que no tant en purament les conseqüències o l'objectiu que s'està intentant aconseguir, sigui en el món de l'esport, política o el que sigui. Si el que li va passar a la Paula hagués estat en un home, crec que el nivell de crítiques no hagués estat el mateix. Crec que aniria relacionat a atributs molt més positius que no negatius. I si hi hagués algun de negatiu, que podria haver-hi, al final també hi ha casos dintre de l'esport masculí que s'ha criticat quan jugadors no han estat en forma, però sense cap mena de dubte estaria molt lluny del que hem viscut en el cas de la Paula o el que es podria veure en una dona. Quan els propis diaris o la premsa
està donant més importància a unes crítiques que no al propi fet de la consecució d'un or olímpic. Al final ja estan desviant l'atenció i que l'opinió pública pugui anar dirigida a aquestes crítiques que no a lo realment rellevant. Bueno, mis compañeras se posicionaron a mi lado, ¿no? Cuando pasó todo lo de las críticas y demás. Al final ellas decían que estaban orgullosas de la compañera y de la amiga que era, ¿no? De cómo había asimilado y cómo había asumido todos esos comentarios y todo lo que había pasado, y que al final también era muy importante mi voz y lo que quería transmitir. Es súper importante el apoyo de mi equipo. O sea, al final no son solo mi equipo, son mi segunda familia. O sea, yo paso más tiempo con ellas que casi con mi familia, o sea, paso casi 12 horas al día con ellas. Entonces es muy importante el poderme llevar bien con ellas, el hacer planes que no sean solo estar en equipo, sino planes fuera del agua, el compartir momentos con ellas, y son vitales para el día a día. Al final las críticas justo fue después de los Juegos, justo después de ganar el oro, entonces la importancia que le di de decir que fue cero. En ese momento lo que me preocupaba era poder disfrutar de unas vacaciones con mis amigas, mi familia, poder disfrutar de ese oro con las personas que yo más quería. Entonces los comentarios en ese momento para mí fueron como, no me importan, es que me dan igual, porque para mí lo más importante es lo que llevaba colgado del cuello, que era esa medalla olímpica. La sensación de volver con un oro a casa es, todavía digo, ¿no?, que estoy en ese momento que me lo estoy acabando de creer. Lo que es tu sueño, ¿no?, con lo que has soñado desde que empecé a waterpolo hasta el día de hoy, era lo que aspiraba, ¿no? Pero sí que es verdad que sientes como un tipo de vacío también al llegar a casa, ¿no? Porque dices, ahora que lo he conseguido, por decirlo así, todo, que he llegado a mi tope, a mi sueño, ¿qué más hay? ¿Qué es lo que quiero ahora, no? Entonces te tienes que marcar pues objetivos, nuevos objetivos, para que también pues esa ambición que tienes siga constante. Creo que nadie tiene que tener la potestad de poder comentar sobre cuerpos, sobre cualquier cosa, sin saber sobre todo en la persona en qué momento está de su vida o en qué momento está pasando, ¿no? Al final no sabemos cómo impactan esas palabras en cada persona. Me ha enseñado mi deporte mismo que el ser grande no es nada malo, que está bien, que al final encuentras también pues tu sitio, ¿no?, dentro de un mundo, dentro de, por ejemplo, lo que ha sido mi suerte, encontrar mi lugar en el waterpolo. Al final es súper importante el querernos a unos mismos, a querer nuestro cuerpo, ¿no?, a valorar lo importante que es, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre he dicho que he tenido la suerte que gracias al cuerpo que tengo he podido conseguir mi sueño, que ha sido ese oro olímpico. Entonces, pues el aprender a querernos y que, bueno, que a mí me ha costado, pero que al final llegas a poder quererlo.